información y poder hacer cálculos con ella. Hacer los cálculos significa que ya la estamos estudiando. Entonces podemos tener muestras pequeñas y muestras grandes. Y me paso rápido a la pregunta 7 que decía, ¿a qué llamamos datos agrupados y no agrupados? Pues precisamente una muestra de datos agrupados va a ser aquella que va a partir arriba de 20 datos, de 20 o más. Esas muestras de 20 o más son más serias, son las que van empezando a tener objetividad o un grado de validez en base a que las muestras, entre más grandes sean, mejor son tomadas como válidas, ya que entre más pequeñas sean, menos validez va teniendo. Y ahí entonces entramos al campo de las muestras pequeñas, consideradas como datos no agrupados. Los datos no agrupados pues van a ir de 1 a 19 datos aproximadamente. Es decir, solamente van a servir para hacer análisis pequeños, sin ninguna objetividad ni validez, ¿sí? Y solo se usan como para hacer pruebas sencillas. Sin embargo, la estadística siempre se va a basar en datos grandes o datos agrupados. ¿Por qué es necesario estudiarlos no agrupados o agrupados? Porque, bueno, si tengo pequeñas muestras, ¿para qué los agrupo? Los puedo tratar de uno a uno y puedo ya sacar medidas centralistas o medidas dispersas. Y si saco medidas a datos pequeños y los agrupo, pues ya no tiene caso, ¿no? Entonces, los datos después de 20, 30, 40, 50, 60, ya empiezan a ser tratados de manera agrupada, puesto que ya van necesitando aglomeraciones para ser tratados como tal, y sus fórmulas para las medidas van cambiando de manera no agrupada a manera agrupada. Eso va a hacer de que podamos tener resultados bastante fidedignos. Y bueno, luego veníamos con la otra pregunta, que era la 8, que decía que listemos las medidas centralistas. Y ahí hablábamos que las medidas centralistas, pues vamos a hablar de los conceptos de media aritmética, media geométrica, mediana, moda, en sus tipos de moda. Tenemos los modas bimodal, unimodal, trimodal y n-modal, dependiendo cuántos entes se van repitiendo en esa muestra o en esa variable de estudio. Y bueno, y de ahí también podemos hablar de las medidas dispersas, que van a ser aquellas cuando nuestro objeto de estudio se van alejando de lo que nosotros estábamos suponiendo. Y las medidas dispersas son como el rango, la varianza, la desviación estándar, la desviación media, la desviación típica, etcétera, etcétera. Que son cálculos que se hacen cuando nuestros valores se van alejando de los valores encontrados en las muestras, recogidas por censo o por estudio de campo, se van alejando de la realidad de lo que nosotros estábamos suponiendo. Y bueno, y luego la última decía, desarrolla la historia de la estadística. Ya veíamos cómo los chinos, cómo los babilónicos, e inclusive cómo la época del Génesis, cuando empezó a vivir la gente que se conocían como cavernícolas o vivían en las cuevas, a través de las pinturas rupestres en esas épocas antes de Cristo, a inicio de los tiempos, empezó la estadística a fungir, porque te anotaban los animales que iban conociendo, anotaban las plantas que iban viendo, anotaban si había un lago, iban rayando las paredes en esas cuevas. Y de ahí empezó a trabajarse la época de Moisés, hablaba mucho de esa, cuando tuvo que hacer un censo, cuando sacó a su gente de Egipto. Hablamos de Egipto como el asentamiento más poderoso y rico, el cual hacían sus censos basados en las riquezas, en los animales, en lo que producían, en las personas, cuántas personas habían, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablamos después inclusive que la globalización fue dándonos un parteaguas en la modernización de la estadística,
Incluso hablábamos cuando querían matar a Jesús, en esa época que Herodes mandó a hacer un censo de todos los niños de cierta edad a los cuales los quería tener enlistados, pues para mandarlos a matar porque no quería que hubiera otro rey que lo desbancara. Entonces él mandó a matar a todos esos niños. Cuando María y José se fueron y se perdieron en el desierto para que no fueran encontrados. Entonces ese censo que se hizo en esa época tan perversa y maligna, bueno, pues sirvió para que este señor de Herodes pudiera saber por dónde estaban y dónde había que irlos a matar, tristemente. Y bueno, no logró su objetivo y lo que él luego muere de manera drástica, ¿no? Y bueno, llegamos a la parte moderna con la computadora, que se convierte como el instrumento esencial, más esencial para poder lograr modernizar, valga esa redundancia, la estadística, que es a través de sus herramientas de software como Excel, otros software más modernos como VisiCalc, como Lotus, como hojas de cálculo, lograban hacer ya las tablas de distribución de frecuencias y poder operar desde ahí los cálculos de las medidas centralistas y dispersas. Poder graficar, poder sacar inferencias al final de eso. Entonces, la globalización se convierte como parte de que la estadística debe ser única, tratada y siempre va a estar necesitada por el hecho del cual no va a poder evolucionarse ni se va a poder cambiar. Y siempre la vamos a tener ahí como la mejor herramienta para poder trabajar la parte del método científico en su parte de comprobación. Si hablamos del método científico en sus pasos, el paso de la comprobación es donde se usa esta parte. Entonces, como conclusión final, ya que va a ser necesaria para que podamos tomar decisiones. No va a haber más cuestión importante que la toma de decisiones. Entonces, de ahí podemos concluir que la estadística es la rama de las matemáticas que va a tener por objeto el estudio de los datos. Bueno, muy bien, creo que ya regresamos con el audio, se había ido tantito. Pero bueno, ya estamos aquí. Estaba yo ya en la conclusión de todo nuestro trabajo anterior. Entonces estaba yo en esa parte.
Si hay alguna pregunta acerca de todo lo que se comentó, una pregunta, alguna duda, algún comentario en específico, algo que no les haya quedado claro, con gusto le hago la ampliación del conocimiento. Adelante. ¿Todo quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces gracias por contestar. Entonces vamos a iniciar con la lectura. Voy a compartirles la pantalla. Vamos a iniciar con una lectura acerca del material que tenemos en la plataforma. Bueno, por aquí tenía, yo no sé si vieron el material de historia de la estadística para finalizar, y ya de ahí vemos el material, ya para que cerremos esa parte de la historia. Me gustó algunos que revisé, que entregaron sobre la parte de la historia, algunos la enfocaron bien, otros se acercaron, pero en realidad la mayoría estuvo bien. Voy a pasar este último video, que seguramente algunos ya lo vieron, pero para que la mayoría ya lo tenga revisado, lo voy a presentar. Y ahí comentamos el material. Las compañías aseguradoras de la propia seguridad social fijan las primas de riesgo. La estadística se ha convertido en una disciplina científica que es al mismo tiempo una práctica política que afecta a todos los ámbitos de la vida social. La mayor parte de los actos que realizamos cada día constituyen el objeto de la estadística moderna. Censos de población, el padrón municipal de habitantes, son sin duda las operaciones estadísticas más conocidas, bien las más antiguas, pero no por ello las más importantes. En realidad, la estadística viene en los ámbitos del saber, conocimiento, pero también de la economía y de la política. Baste recordar algunas de las estadísticas fundamentales en la vida cotidiana y en la organización social en general. Recordemos el IPC, el famoso índice de precios al consumo, que es un referente clave a la hora de establecer las subidas salariales, las subidas de las pensiones, el nivel de bienestar de los ciudadanos. Existen otras estadísticas más o menos bien conocidas, como puede ser el Producto Interior Bruto, las tasas de natalidad y mortalidad, la tasa de paro o, por ejemplo, también los flujos migratorios, que en estos momentos tienen tanta relevancia. Todas estas estadísticas son producidas por instituciones públicas como el propio Instituto Nacional de Estadística o las oficinas estadísticas de las comunidades autónomas. Todas ellas generan una serie de datos que van a ser la base para la futura planificación, que es la clave de la gestión de los gobiernos locales, las comunidades autónomas y el gobierno central. Los institutos privados de investigación producen también estadísticas, sobre todo relativas al ámbito del consumo, de la opinión pública y de los abusos. Las compañías aseguradoras de la propia seguridad social fijan las primas de riesgo y las cotizaciones mediante la aplicación y el cálculo de probabilidades a las importantes bases de datos estadísticos. Todo esto está muy bien, pero ¿por qué el interés en conocer la historia de la estadística? Bueno, la estadística se ha convertido en una disciplina científica más, y del mismo modo que se hace historia de la ciencia o historia de la técnica para conocer en profundidad o para desarrollar otras disciplinas, también sirve al desarrollo de la propia estadística. Entonces, lo que estás haciendo es dando más importancia o destacando más el papel